Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Carrasco y yo soy licenciada en nutrición. Yo soy egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua y gracias a la oportunidad de que se abrió el diplomado de educadora en diabetes, yo pude estudiar este diplomado en línea. Como nutrióloga tengo trabajando aproximadamente unos 8 años, pero en instituciones de salud tengo 3 años. Regularmente el grupo de pacientes al que yo más llego a atender son pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Este tipo de pacientes, como les menciono, son de los que más habitualmente atendemos nosotros como primer nivel de atención. Entonces, llego a realizar varios tipos de sesiones. Me ha tocado atender a grupos, grandes grupos como los grupos de ayuda mutua, los GAM, que se enfocan un poquito más a la atención del adulto mayor con este tipo de enfermedades, pero sobre todo la diabetes mellitus ha sido gran parte importante de la atención de este tipo de pacientes. Entonces me pareció muy interesante esta actividad que se nos presentó durante el diplomado para ofrecerles a ustedes una sesión informativa sobre cómo llegamos a manejar a este tipo de pacientes. Me pareció sumamente importante tratar dentro de los 7 puntos o 7 pautas importantes para el cuidado y el automanejo de este tipo de condición, hablar sobre el primero, que es el comer saludablemente. Como les menciono, yo soy licenciada en nutrición y pues sabemos que nuestra parte importante, nuestro trabajo fundamental dentro de la consulta o dentro de la atención a los individuos es enseñarles, educarles, apoyarlos para que puedan tomar decisiones apropiadas para la elección de alimentos, para la elección de estilos de vida saludables enfocados obviamente a la nutrición, pero sobre todo también, como les digo, para darles las herramientas necesarias para que ellos puedan aplicarlas en el día a día. Yo lo que he percibido y lo que me he dado cuenta durante estos 3 años en ese tipo de área de trabajo es que regularmente muchos de los adultos mayores o de los adultos que llegan a vivir con esta condición no tienen tanta información de lo que es la enfermedad, no saben y le tienen temor a su vez también al tipo de medicamentos o de tratamientos que se le llegan a dar, pero como les menciono, no tienen idea de la importancia del manejo nutricional. Muchos de ellos tienen la idea errónea de que hay algunas frutas o algunos alimentos que no se deben de comer solamente porque sencillamente un personal de salud los ha orientado de mala manera. Entonces, esta es parte de nuestro trabajo día a día, pero sobre todo trato de hacerlo de manera sencilla y breve. Siempre procuro adaptarme al tipo de alimentos que se tienen acá en la región para que ellos puedan acceder a este tipo de productos, pero que sobre todo sea algo que puedan aplicarlo día a día, como ahorita lo mencioné. Creo que este tipo de diplomado facilita que nosotros como personal de salud podamos educar y orientar bien a los demás individuos, a nuestros pacientes o consultantes, pero que sobre todo podamos generar un cambio positivo, algo que a ellos les ayude a reforzar lo que esta condición impacta en su vida, pero sobre todo que ellos tomen en sus manos estas pautas importantes para que la apliquen y que sencillamente no sean dependientes del médico, del nutriólogo, del enfermero, sino que ellos también tengan la capacidad de decidir, pero obviamente de manera informada. A continuación les voy a presentar lo que fue nuestra reunión informativa, nuestra sesión informativa con los pacientes. ¿Por qué se presentan 2 pacientes en el video? Porque ellos son esposos y los 2 tienen la condición. Entonces ellos aproximadamente tienen unos 12 años viviendo teniendo este estilo de vida, y sobre todo lo que traté de utilizar fue un material sumamente sencillo como el plato saludable. El plato saludable sabemos que es una herramienta muy fácil de emplear con nuestros pacientes o consultantes. ¿Por qué? Porque es aplicable a individuos que no saben leer o no saben escribir. Yo previamente a esta sesión informativa, yo les pregunté a los pacientes si ellos tenían esta facilidad, si sabían leer o escribir, y entonces, por lo tanto, traté de utilizar este tipo de herramienta. En la herramienta se me facilitó mucho utilizarla. ¿Por qué? Porque en las instituciones de salud donde regularmente llegamos a trabajar como nutriólogos, no tenemos acceso a muchísimos tipos de materiales. Regularmente el material de papelería es algo que no se presenta tan fácilmente, entonces utilicé sencillamente
un plato saludable que está en una pantalla de computadora. A los pacientes previamente también les entregué unas hojas de recomendaciones, o durante la sesión les doy unas hojas de recomendaciones, las cuales vienen muy puntualizados qué tipo de sugerencias se deben de tener en hábitos de alimentación, de descanso, de actividad física y obviamente también para el control de la diabetes, de hipertensión y otro tipo de padecimientos crónicos. Este tipo de pacientes presentaban también, además de la diabetes, otro tipo de condicionantes importantes para el cuidado de su salud. Espero les guste. Gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días. Miren, como la vez pasada les mencioné, mi nombre es Michelle Carrasco, ¿sí? ¿Cómo han estado? ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias a Dios. Bien, qué bueno. Me da mucho gusto que estén el día de hoy. Vamos a hablar. Recuerdan que la vez pasada les estuve preguntando un poquito sobre enfermedades que ustedes padecen, sobre hábitos de alimentación o descanso. Pues ahora vamos a hablar sobre una alimentación saludable, ¿sí? Yo sé que ustedes son personas que viven con diabetes, entonces vamos a tratar de aprender lo más posible. ¿Para qué? Pues para poder tener las bases y las herramientas para controlar la enfermedad y obviamente también prevenir complicaciones, ¿verdad? ¿A ustedes anteriormente les habían platicado sobre complicaciones que existían por la enfermedad o algunos de los hábitos que debían de tener o no? No. La verdad no les habían dicho nada. ¿Desde hace cuánto tiempo viven con la enfermedad? Yo tengo 15 años. 15 años, ok. ¿Y usted? Yo también. Más o menos. Usted me platicaba, Antonio, que usted sí utiliza un esquema de insulina, ¿verdad? Sí. Y usted, Ramona, no, ¿verdad? Yo no. Ok, bueno, es importante que comencemos a tomar en cuenta este tipo de puntos. La alimentación, así como el tratamiento que ustedes utilizan, ya sea insulina, algún tipo de insulina o algún medicamento, la alimentación puede ser una herramienta súper importante también para controlar la enfermedad, ¿sí? Entonces el chiste es que ustedes como personas tengan la decisión y tengan sobre todo la información de qué tipo de alimentos les van a ayudar a controlar y prevenir complicaciones que se puedan generar por la diabetes. Entonces les voy a dar estas hojitas, ¿sí? Y les voy a explicar, esto es para que se lo lleven ustedes a su casa, ¿sí saben leer y escribir? Sí. Ok, sí, perfecto. Entonces les voy a explicar puntos bien importantes y sencillos que debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Está bien, sí. Para el control de la diabetes, que debemos de tomar en cuenta, que es súper importante ya comenzar a ir evitando el consumo de los azúcares, ¿sí? Muchas personas siempre tienen el pendiente de que si el azúcar nada más es el único ingrediente de nuestros alimentos que nos puede generar un descontrol, y no nada más es el azúcar, también puede ser la miel. No importa si es miel virgen, hay muchas personas que piensan que la miel virgen no te puede generar daño, ¿verdad? También debemos de tomar en cuenta, obviamente, el consumo de los refrescos. ¿Ustedes ahorita consumen refresco? No, ahorita no. Ok, eso es algo excelente. Pero ahorita no. Ok, los felicito mucho porque ya están cambiando ese punto tan importante. Sí, gracias. Y como dice también, además de los refrescos, debemos de tomar en cuenta que el consumo de los azúcares por medio de los jugos. Acuérdense que hay jugos que a veces compramos a la señora que vende en la esquina los jugos de naranja, los jugos de zanahoria con piña y betabel. Entonces debemos de tomar en cuenta que las bebidas que consumimos son súper importantes. ¿Por qué? Porque pueden ayudar a descontrolar los niveles, ¿sí? Entonces, el chiste de todo esto, por ejemplo, debo de controlar y de tratar de ya ir evitando el consumo, les digo, de refrescos, de mermeladas, de cajetas, de miel, de lo que son los jugos naturales o también ya envasados anteriormente como los que venden en los supermercados, y también de preferencia los yogur, pero los yogur que están con sabor, ya ven que hay yogur de piña coco, de fresa, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de alimentos son lo que yo debería de tratar de evitar. ¿Qué alternativa es la que yo puedo utilizar? Pues tratar de utilizar productos que que tengan la etiqueta light, ¿sí? Light. Ya ven que a veces hay yogur que dice yogur light, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el azúcar natural que le echamos al yogur de fresa y todo eso se sustituye por otro tipo de azúcar que está autorizado, nada más que pues que es lo ideal
tratar de no consumir exageradamente cosas tampoco demasiado industrializadas, ¿verdad? Sí. Entonces, el chiste es tratar de ir controlando y teniendo un mayor, pues como les digo, un mayor control dentro del consumo de este tipo de alimentos. ¿Tienen alguna duda de esto? El yogur, ¿de cuál yogur? Natural. El yogur natural es una excelente alternativa y más, ¿por qué? Porque si también padezco de la hipertensión arterial, que es un padecimiento que los dos tienen, si no mal me equivoco, ¿verdad? Sí. Entonces, claro que es una alternativa muy buena. Si ustedes se fijan, en los supermercados hay demasiada cantidad de yogur, demasiados estilos. Entonces, si yo me puedo ir por una opción más saludable y obviamente que sea de buen precio, que no esté tan exageradamente caro, claro que puedo comprar yogur natural. En el caso de las frutas, ahí pues podemos ver imágenes de frutas. Ustedes saben que el consumo de frutas no está prohibido. El consumo de frutas sí se puede tomar en cuenta, pero por ejemplo, cuando yo les entregue ya su plan de alimentación, debo utilizar las porciones que me dicen de frutas. Yo les voy a ir informando sobre qué tipo de frutas las puedo consumir con un poquito más de regularidad y qué frutas debe de ser. Se pueden consumir, pero no en grandes cantidades o no exageradamente, de manera muy habitual, ¿sí? Sí. Entonces, el yogur, claro que se puede combinar con fruta, es una excelente alternativa y hasta se puede utilizar entre comidas a media mañana y a media tarde como una alternativa para calmar ese apetito o esas ganas de algo azucarado, en lugar de tomarme un vasito de refresco o tomarme o alguna paleta o agarrar algún dulce, ¿sí? Entonces, claro que sí se puede utilizar. Ya saben que si tienen alguna otra duda, ustedes me pueden decir, ¿sale? Sí, está bien, doctora. Entonces, miren, vamos a pasar a este dibujito, si lo alcanzan a ver. Sí. Ok, este dibujito se le llama el plato saludable. Esta es una representación de cómo nos deberíamos de servir a la hora de estar ya en nuestra mesa. Acuérdense que la manera ideal de comer es estar sentado en una mesa, ¿sí? Nada de que estar con la televisión prendida, nada de que estar en la computadora o estar frente en nuestra cama. Entonces lo ideal es que seamos conscientes que debemos de estar en la mesa. Ustedes que son esposos, pues de preferencia sin la televisión prendida, sin nada de extra, para que ustedes convivan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos de tratar de tomar? Pues de preferencia un plato que sea de tamaño normal, unos 20 centímetros más o menos, o 22 centímetros. Y este platito es una representación de manera muy sencilla y breve. Tal vez no tengo ya a la mano un plan de alimentación, pero puedo comenzar a modificar mis hábitos de esa manera. Si ustedes se fijan, de preferencia, te marca que más o menos la mitad de tu plato va a estar compuesto por alimentos que son frescos o vegetales. Por ejemplo, pueden utilizarse verduras cocidas o verduras frescas. Una alternativa muy buena, por ejemplo, para la comida es utilizar gran parte de verduras frescas y una porción de verduras cocidas. Si se fijan, regularmente las personas no utilizamos la mitad de nuestro plato de verduras, entonces el chiste es comenzar ahora sí a realizar esta acción, ¿sí? Lo ideal es que ustedes utilicen las verduras que ustedes tienen al acceso o las que hay en nuestra región, eso es súper importante. Y también están viendo que vienen las frutas, entonces ¿eso qué significa? Que claro que sí lo puedo consumir. Nada más como les platico, cuando les entregue el plan de alimentación yo les iré diciendo en qué porciones y sobre todo en qué horario se recomendaría que ustedes consumieran las frutas, ¿sí? Ustedes están viendo, por ejemplo, que aquí viene el plátano, entonces ¿qué te dice? Que el plátano ocasionalmente lo vas a poder utilizar y no va a haber ningún problema, ¿sí? Entonces, bueno, la mitad de mi plato de preferencia va a ser algo de verduras sobre todo y en algunos horarios las frutas. Una cuarta parte de mi plato es sumamente importante que tome en cuenta que debo de tratar de incluir alimentos que provienen de los animales, como el pollo si se puede sin piel, la carne roja si se puede sin tanta grasa, el pescado hay que tratar de irlo incluyendo a nuestra alimentación, de ser posible unas 2 veces a la semana si se nos facilita, pero también aquí podemos encontrar la leche, ya dijimos que los lácteos que sean light, ¿verdad? La leche baja en grasa o el yogur natural, los quesos como el requesón, el cottage, el panela son alternativas excelentes. ¿Y qué es lo que también debo de tomar en cuenta? Que si en algún momento no tengo alimentos como pollo, carne o pescado, no hay problema, puedo comer frijoles,
Puedo comer lentejas, puedo comer habas, garbanzos, soya. Claro que eso forma parte de una alimentación saludable, ¿sí? Sí. Entonces, ya ahí ya llevo la mitad de mi plato compuesto, por ejemplo, en la comida por verduras, y una cuarta parte de mi plato, si se fijan, puede ser carne, pollo, pescado o frijoles. Aquí en nuestra zona, acá en Chihuahua, ¿qué es lo que pasa? Las personas regularmente, gran parte de su plato es pura carne, ¿verdad? O es pura harina. Entonces, debemos de ir modificando esa idea que tenemos. Y la última cuarta parte va a ser a base de alimentos que las señoras o las personas les dicen harinas y que le temen enormemente. Las harinas, o ese grupo, nosotros le decimos cereales y tubérculos. Los cereales y los tubérculos son los alimentos como la tortilla de maíz, la tortilla de harina, el pan, la pasta, el arroz, la avena. Entonces, ustedes ahí, claro que pueden empezar a tomar decisiones correctas para alimentarse saludablemente. Y aquí en el norte, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que hay tortillas de harina, ¿verdad? Integrales y de harina blanca. ¿Qué sería mejor? ¿Es mejor la tortilla de harina o la tortilla de maíz? ¿Ustedes qué consideran que es mejor? La de maíz. Exactamente, hasta por los ingredientes que llega a contener. El problema cae en qué cantidad comemos de tortilla de maíz, ¿verdad? Más o menos usted, Antonio, ¿cuántas tortillas de maíz se llega a comer en la comida de mediodía? De 3 a 4 ahorita ya, pero sí comía antes más. Antes más o menos ¿cuántas se No, comían? calentaba hasta 8. 1,5. Ajá, entonces si se fijan, ese tipo de hábitos son los que yo voy a ir modificando poco a poco, y cada una de las sesiones que ustedes y yo vamos a ir teniendo, vamos a ir aprendiendo puntos diferentes. Les digo, la alimentación, ahorita vamos a seguir con esto, la alimentación, el cuidado de mis pies es súper importante. Conocer qué complicaciones se generan cuando la diabetes está descontrolada, qué hacer cuando la glucosa se me sube demasiado y también cuando se me baja demasiado. Entonces, acuérdense que una persona que conoce su enfermedad es una persona que la puede controlar lo más posible, ¿sí? Entonces, este punto es súper importante, y ahorita todavía no tienen su plan de alimentación, pero ya pueden comenzar de manera ya muy visual a acordarse, ok, Michelle nos dijo que de preferencia la mitad de verduras de mi plato, verduras frescas, y puedo intercalarlo con verduras cocidas. Una cuarta parte de proteína, que puede ser la carne, el pollo, el pescado. Ya dijimos de qué estilo de carne es de preferencia, o qué frijolitos y todo eso, no va a pasar nada, es una excelente alternativa. Y por último estábamos hablando de los cereales. Dijimos que la verdad no pasa nada si muy esporádicamente me como una tortilla de harina, si se puede integrar, pero tampoco que sea de mi día a día. Sería mejor una tortilla de maíz, pero también las tortillas de maíz, pues depende mucho la cantidad que te sirve de tortilla de maíz, ¿verdad? Sí. Aquí también es súper importante si yo puedo comenzar a utilizar más la avena, el arroz es súper importante, pero traten de ser posible arroz integral, ya que es muy común que utilicemos el arroz blanco. Entonces, si se puede ir transformando esa idea a que sea más arroz integral, estaría excelente esa opción, ¿sí? Entonces, que quede muy claro o que quede muy comprendido que estos alimentos no son malos. Los cereales y los tubérculos no son malos, sino el chiste es el tipo de elección que yo como persona realizo de ese estilo de alimentos, y la cantidad, como dice Antonio, la cantidad que yo como de este tipo de productos, ¿sí? Aquí de igual manera, lo más importante es que la bebida que yo llegue a consumir, de preferencia que decíamos ahorita, que de ser posible no refresco, que de ser posible no jugos, o aguas de frutas, que si se fijan los mexicanos estamos muy acostumbrados al agua de frutas. Puedo tomar agua simple, pero si se me hace muy difícil tratar de ya cambiar rápidamente este hábito por algo azucarado, pues le pueden echar algún endulzante artificial a mi bebida. Por ejemplo, si hago agua de Jamaica o agua de limón, pues le puedo echar algún tipo de endulzante. Ustedes ya han visto que existen alternativas, ¿verdad? Pero ustedes, si gustan, claro que en la próxima consulta pueden traer alguna de esas alternativas que han visto y escogemos la más apropiada para ustedes, y sobre todo que también sea de buen acceso, es que sea más fácil de conseguir, ¿sale? Sí. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de platicar? Pues es todo. Esto- Las acelgas también, ¿verdad?
Exactamente. Por ejemplo, acelgas, dentro de las verduras, acelgas, calabacita, repollo, brócoli, coliflor, pepino. Ajá. El chiste es de que ustedes no tengan un tipo de alimentación muy basada en algunas verduras, porque me ha tocado pacientes que nada más comen lechuga y tomate. Entonces el chiste, claro que sí, si yo tengo ahí en la casa, por ejemplo, que estoy cultivando acelgas o que tengo tomates, claro que puedo ir ayudándome de ese estilo de verduras, ¿sí? Y tomar en cuenta, acuérdense, que las verduras que aquí nosotros le echamos al pollo, a la carne o al pescado, como el chile, el tomate y la cebolla, está bien, nada más que de preferencia yo me debería meterle un extra a mi platillo para que sencillamente yo me llene y que sobre todo esté generando que mi alimentación sea completa. ¿Sale y vale? Sí, doctora. Ok, entonces eso vamos a estar haciendo y vamos a tratar de darle seguimiento a los puntos que también estuvimos platicando la sesión pasada. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Gracias. Y acuérdense que tenemos toda la oportunidad de aprender y que sobre todo yo estoy abierta a que si ustedes tienen alguna duda, pues para eso estamos, para enseñarles, pero para también a su vez aprender juntos, porque yo sé que ustedes también me pueden enseñar algunos puntos bien importantes o que sobre todo me pueden ayudar a saber qué tipo de puntos necesitamos estudiar más, ¿verdad? Sí. Entonces para la próxima sesión vamos a seguir, se les va a entregar su plan de alimentación. Vamos a hablar sobre las complicaciones que se pueden ir generando si yo no sigo controlando mi enfermedad o que también qué tipo de actividad física debo de tratar de empezar a hacer, así como el cuidado de mis pies. ¿Sale, vale? Sí, está bien, doctora. Bueno, pues que tengan muy bonito día, se los agradezco mucho el estar aquí. Hasta luego. Igualmente.